Una nueva historia está a punto de nacer. La nuestra comenzó hace 100 años. Hace exactamente un siglo, llegó al mundo nuestro protagonista, un médico que amaba su profesión y que dejó huella, el doctor Josep Espriu. Para él lo importante era el trabajo, la comunicación, la lealtad. El trato era tan especial que te convencía. Lo que el doctor Espriu decía iba a misa. Hay una frase que decimos mucho los de Asisa y es que nos envenenó. Nos contagió, nos colonizó. Creo que el doctor Espriu fue un 10 y seguía siendo un 10 y todavía tuvimos la suerte de que estuviera con nosotros. Homenatge al cooperativisme sanitari del doctor Josep Espriu Castelló. Josep Espriu i Castelló nace el 18 de diciembre de 1914 en Santa Coloma de Farners, provincia de Girona, en una familia burguesa acomodada y culta. Hijo de Francesc Espriu, notario de prestigio, y de Escolástica Castelló, la suya fue una infancia alegre y desahogada en compañía de sus 4 hermanos. Tenien quantitat de criats, vivien en un pis magnífic de l'Eixample, molt mimats, i amb casa Arenys i després casa Viladrau arrel de la malaltia dels germans, però jo diria que molt feliços fins que la desgràcia va irrompre a la família Espriu amb la mort de la meva tia, la Isabel, la que es deia com jo, i després la del Francesc, que era el fill gran. I això va canviar totalment la perspectiva de la infància feliç que havien tingut. El dolor y la angustia se ciernen sobre la familia. Los médicos de cabecera se convierten en referentes para el joven Josep, despertando en él una vocación que le acompañaría toda su vida. A los 17 años, inicia la carrera de medicina en el Hospital Clínico de Barcelona, unos estudios que se verán interrumpidos por el estallido de la Guerra Civil. Su vivencia como médico en prácticas en un dispensario barcelonés se convierte en la experiencia más dura de su vida. Tras la muerte del padre, la familia se traslada a un piso de la Casa Fuster, uno de los edificios más emblemáticos de Barcelona. Allí, el doctor Espriu abrirá su primera consulta. La gent no volia venir a viure en una casa modernista. Tenien com... era lleig el modernisme. I van trobar un pis enorme aquí, es van instal·lar els 3 germans i l'àvia, la meva àvia. I el meu oncle, quan va acabar la carrera, que va ser més tard, perquè això van venir a viure aquí el 42 o així, i ell va acabar la carrera més tard, aleshores va obrir consulta en el mateix pis on vivia amb la seva mare. En 1942, Josep Espriu se inscribe como médico de cabecera en el recién creado Seguro Obligatorio de Enfermedad. Muy pronto descubrirá que la precariedad del sistema no le permite atender al paciente como él entiende que debe hacerse. Poco tiempo después, abandonará el servicio público de salud. Sus críticas al modelo
siguen hoy plenamente vigentes. Los hospitales de la Seguridad Social prácticamente están ahogados por el fallo de lo que ahora le llaman la medicina primaria, y se han convertido prácticamente todos ellos en hospitales de urgencia. Y por esto se producen estas cosas que son difíciles casi de entender, de las célebres colas, que para que le quiten a uno la próstata o para que le devuelvan la vista a uno que tiene cataratas, por ejemplo, allí en mi tierra, la cola de los que están pendientes de que les operen y les devuelven la vista de cataratas, me parece que actualmente es de 6 o 7 meses en la residencia Príncipes de España. Han de estar ciegos, digamos, sin ver 6 o 7 meses porque la residencia està llena i esto hay que arreglarlo. El malalt era el més important per ell. O sigui, jo li havia sentit dir infinitat de vegades que no existien malalties, que el que existia de debò eren malalts. D'alguna manera aquest factor el va fer deixar la seguretat social i el va fer començar a preocupar-se pel cooperativisme. En 1952, propone al Colegio de Médicos la creación de un modelo de asistencia médica que permita dedicar el mismo tiempo al paciente del seguro público que al de la consulta privada. Reclama el derecho del enfermo a una medicina digna y no discriminatoria en función de sus posibilidades económicas. Sus revolucionarias ideas no son bien recibidas y, tras un duro enfrentamiento con la cúpula del colegio, a la que acusará de falta de sensibilidad social, dimite como colegiado y emprende la que será su gran hazaña personal. Él se dio cuenta de que las oportunidades de ser atendido, de ser escuchado, de ser visitado, de ser tratado desde el punto de vista médico no eran iguales, ni mucho menos para todos los ciudadanos. Y eso a él le parecía que era algo que de algún modo había que intentar resolver. En aquella época había pocos recursos sanitarios disponibles y la mayor parte de la población no tenía garantizada la universalidad de la asistencia pública. Él, que había sido médico de cabecera y que había tocado el pulso de la enfermedad y de la muerte, de las desgracias, era un hombre que siempre pensaba en que había que hacer adecuadamente la asistencia. Por tanto, su mayor ilusión era la calidad asistencial. En esos años, Josep Espriu desarrolla también una importante tarea divulgativa desde la revista Destino, donde publica la sección El Consejo del Doctor, con la que alcanzará una gran notoriedad. Pero su gran proyecto sigue siendo crear un modelo que iguale las prestaciones sanitarias entre ricos y pobres. El compromiso con su vocación de servicio le llevará a interesarse por el igualatorio de Bilbao, basado en la libre elección de médico por parte del paciente y un mismo honorario por visita o acto médico. Los médicos se ponían en una lista y la gente que compraba esa póliza de ese igualatorio tenía la posibilidad de elegir libremente al médico que deseara, de entre los que había en la lista. ¿Y cómo cobraba el médico? El médico cobraba en función de cada acto médico que realizara. Empezó a pensar en una idea de hacer accesible a toda la población la asistencia sanitaria con un nivel de contribución económica que fuera sostenible para la mayoría de las familias. Y así nació Asistencia Sanitaria Colegial, que es el igualatorio de Barcelona. Esto fue en el año 56, 57 y a partir del día 1 de enero del año 60 ya empezó a vender las primeras pólizas. La salud es lo más importante para nuestra familia y así lo hemos valorado siempre. Por ese motivo nos asociamos a asistencia y hasta ahora, después de 30 años, ¿de qué son los 30 años? Que llevamos 30 años que 30 somos de años. asistencia y también socios del hospital. Nosotros somos de asistencia, nuestra hija Irma es de asistencia y Julia también será de asistencia. Nuestra nieta que acaba de nacer. Con la creación de Asistencia Sanitaria Colegial,
Josep Espriu logra consolidar un modelo asistencial basado en el cooperativismo. Este hombre era un hombre persistente, la idea era buena, las condiciones objetivas del mercado permitían hacer una cosa de este tipo y en 5, 6, 7, 8 años Asistencia Sanitaria en Barcelona empezó a ser una entidad de nivel, empezó a ser una entidad valorada. Parecía un revolucionario por sus planteamientos asistenciales que hacía, cosa que a los que estábamos entonces, yo estaba recién acabado, estaba haciendo la especialidad de ginecología, pues nos llamó muchísima la atención. A partir de ese momento, el objetivo más importante era dar a conocer las bondades del modelo al resto de colegios médicos de España y hacerlo extensivo a todas las provincias. Y se dedicó a viajar por España intentando hablar con médicos de todas las provincias para intentar convencerles de la bondad de organizarse, de crear algo propio y de no estar dependiendo de terceros. Hizo un peregrinaje por provincia a provincia y en unos 6 o 7 meses se recorrió España entera. Bueno, en esa circunstancia llegó a Murcia y en el colegio médico nos reunió y nos explicó su idea. Su idea era generar una entidad asistencial que tuviera delegaciones en casi todas las provincias y que el invento, por llamarlo así, era que sería una entidad de médicos y dirigida por los propios médicos. Al principio su movimiento lo piensa para su tierra y lo piensa para los médicos y para los ciudadanos de su tierra, pero luego surge una oportunidad al crearse, por una nueva ley, pues la incorporación al Sistema Nacional de la Salud, que en aquellos momentos aún no era como lo conocemos ahora, de una serie de colectivos de funcionarios públicos, la MUFACE, de funcionarios militares, el ISFAS, y de funcionarios judiciales y jueces, como es la MUGEJU, y esto le abre a su idea pues un mundo. Las ideas que quería compartir con sus compañeros de profesión eran muy claras. Vamos a organizarnos mejor para ofrecer el servicio y atención que la sociedad espera de nosotros. Y consiguió convencer médicos de toda España, y lo consiguió. Entonces nos encontramos que ya teníamos un igualatorio multiprovincial y teníamos que todos los médicos de España tenían la oportunidad, si querían, de estar en una entidad propia, en una organización propia, de no depender de terceros. Y así se consiguió Asisa. Era una persona con una capacidad de atracción especial, ¿no? Como es lógico para todo líder que es capaz de montar sobre una idea pues un proyecto, y sobre un proyecto pues toda una organización como fue la nuestra. Bueno, en este caso 2 organizaciones, porque por un lado montó Asistencia Sanitaria Colegial Autogestión en su tierra, en Barcelona, y por otro lado pues en España, en el resto de España, en su otra tierra, pues montó Asisa. Todas las acciones de Asisa eran lógicamente de asistencia sanitaria. Él impulsó la creación de una cooperativa que se llama Lavinia, tomando prestado un nombre de su hermano Salvador, el poeta, que así denominaba a la ciudad de Barcelona, Lavinia, y el Igualatorio de Barcelona, o sea, Asistencia Sanitaria, cedió todas las acciones gratuitamente a esta cooperativa, Lavinia, que pasó a ser la propietaria de este igualatorio multiprovincial que es Asisa. En cierta manera, él recogió múltiples ideas e inventó realmente el cooperativismo sanitario. ¿Había cooperativismo sanitario antes? Pues puede que lo hubiera. Pero realmente darle un cuerpo de materia, darle un cuerpo doctrinal y transformarlo en una realidad no hubiese sido posible sin ese impulso que él le dio.
no era un proyecto fácil. En aquellos momentos no tuvo mucho apoyo ni entre sus compañeros ni entre tampoco los poderes públicos. Y eso que luchó siempre para que sus instituciones fueran un colaborador útil y fiel con la sanidad pública. Él quería y buscaba esta colaboración. La apuesta del Dr. Espriu por el cooperativismo sanitario parte de una idea de libertad asociada a un derecho básico, el de la libre elección de médico. He luchado por una libertad, que es la libertad de elección de médico. Es decir, yo creo que esta libertad tiene que alcanzar a todo el mundo y que es posible que alcance a todo el mundo. Lo que pretendemos nosotros es que los médicos reunidos también en una cooperativa de trabajo asociado que se llama, demos esta libre elección de médico. Yo creo que el médico pueda ser elegido es para el ciudadano algo muy importante. Y entendía que lo justo de esa relación era que el profesional sanitario tenga una retribución suficiente para tener una vida digna y el asegurado tuviera, o el usuario tuviera, una asistencia de la mejor calidad posible. Y todo lo demás, a efectos del Dr. Espriu, sobra. Era un idealista y buscaba que no hubiera intermediarios ni privados, mercantiles, ni estatales. En esa relación directa entre médico y paciente no hay lugar para el afán de lucro. Por eso, el cooperativismo sanitario no debe entenderse como una forma de privatización de la sanidad. Si por privatización alguien entiende que el estar enfermo puede ser motivo de lucro mercantil para un tercero, los que piensan como yo, ya no digo yo mismo, como es natural, estamos totalmente en contra de esto. La salud, la vida de una persona, la enfermedad de una persona, es evidente que no puede ser motivo de lucro para nadie. El hecho de que el Dr. Espriu terminara entendiendo que la empresa cooperativa, que es una empresa sin ánimo de lucro, era el vehículo mejor para intermediar la relación con los asegurados, era la consecuencia elemental de su idea de la asistencia sanitaria, en el sentido de que si la actividad asistencial a lo largo de un ejercicio determinado produce unos excedentes en relación al dinero que han pagado las personas que están en el modelo, ese dinero se reinvierte para mejorar la asistencia de esas personas en el ejercicio siguiente. Él no solamente no recibe, sino que pone en defensa de su idea. Entonces, claro, esto es muy difícil de entender. Hoy en día la gente se mueve muy pocas veces con esa filantropía. El Dr. Espriu tuvo una idea que en su momento era una utopía. Pero esta utopía se ha hecho realidad. En el día de hoy, el cooperativismo sanitario es una realidad muy importante en España. Creo que la aportación a la sanidad del país tiene un peso muy importante y que, de alguna manera, no se concibe la sanidad española sin contar con el grupo de empresas que forman el cooperativismo sanitario. El cooperativismo sanitario alcanza su mayor expresión cuando se basa en la gestión compartida y directa de los recursos por parte de médicos y usuarios. Algo que significó para el Dr. Espriu la culminación de su sueño. En el pensamiento evolutivo de Espriu, una vez que ya consiguió que los médicos de todo el Estado tuvieran una organización propia, dijo, oye, pues los sensatos sería también darles voz
y darles voto incluso a nuestros clientes, a los usuarios. Y una vez hecho esto, en sentarse en la mesa junto con la cooperativa de los médicos y gestionar conjuntamente el sistema. El usuario es la segunda parte imprescindible sin la cual el cooperativismo sanitario integral, como se define en palabras del propio doctor Espriu, no tendría sentido. Sobre todo lo que más le preocupaba es que fuéramos capaces de hacer coincidir en un único foro de debate las ideas de la cooperativa de base sanitaria o médica con las ideas de la cooperativa de base de los usuarios, que él llamaba de la salud, que eran los asegurados o también pacientes, ¿no? Y él los llamaba usuarios. Eso es lo que no quería, porque él decía que eso era la fuerza que daba la base y verdaderamente era lo más democrático que se puede montar en una visión cooperativa de la medicina, ¿no? O sea, la unión del que la da y el que la recibe, ¿no? Don José Espriu no solamente hizo un cooperativismo de médicos, también tuvo la valentía en Barcelona de hacer un cooperativismo de usuarios. Allí se ha construido, se ha implantado un hospital que es el primer macrohospital cooperativo. Con lo cual, en Barcelona hay una redondez del círculo. Por un lado hay una cooperativa de médicos y por otro lado hay una cooperativa de usuarios. Todos los miércoles, representantes del Consejo de la Cooperativa de los Usuarios, propietarios del hospital, y representantes del Consejo de la Cooperativa de los Médicos, propietarios de asistencia, nos sentamos y hacemos cogestión. Decidimos qué inversiones se hacen en el hospital, decidimos qué tecnología se incorpora, decidimos qué hay que hacer con las primas, con la cuota, qué dinero hay que subir en función de lo que se necesita, decidimos qué política se hace con el personal, etcétera, etcétera. El Hospital de Barcelona, por diferentes razones, ha conseguido llevar al máximo la idea de Espriu, que es que los médicos y los usuarios en igualdad de condiciones nos relacionemos y hagamos la cogestión del sistema. El sueño que persiguió aquel médico tenaz y vocacional, que luchó contra la desigualdad social promoviendo un modelo igualitario de asistencia sanitaria, es hoy una de las realidades más sólidas del sistema sanitario español. Un modelo admirado en todo el mundo y que ya ha traspasado nuestras fronteras. Es que el cooperativismo sanitario que se inventó por don José Espriu no solamente ha funcionado aquí, sino que ha sido espejo para que se irradie fuera de España. Está en Europa, está en América Latina y está en muchos sitios. Es un mecanismo que puede ser introducido y de hecho en nuestro país hemos avanzado también tomando como modelo muitas de las enseñanzas de José Espriu. O cooperativismo brasileiro é muito forte. Nós hoje temos 20 milhões de clientes, aproximadamente 10% de toda a população brasileira, que é de 200 milhões. What I find most encouraging is the co-management between the users and the doctors. This is something that we're really working for in Canada. Nosotros hemos conseguido que se funde una cooperativa sanitaria en Estados Unidos. Eso era impensable, absolutamente impensable. Y lo hemos conseguido moviéndonos, explicando, convenciendo y demostrando. Qué mejor manera de rendirle un homenaje a nuestro fundador, el doctor José Espriu, que llevar sus ideas o su proyecto o sus empresas fuera y que puedan servir fuera con la misma utilidad con la que han servido aquí. Las empresas que forman el Grupo Espriu, lideradas por Asisa y Asistencia Sanitaria,
son hoy en día un referente mundial del cooperativismo sanitario y de la sanidad en nuestro país. 32.000 profesionales sanitarios, 14 clínicas y hospitales propios, 48 centros médicos y unidades de diagnóstico, 600 centros concertados, 20.000 camas de hospitalización. Un sistema perfectamente consolidado que permite realizar anualmente 11 millones de visitas médicas o revisiones, 250.000 intervenciones quirúrgicas, 184.000 ingresos hospitalarios, 900.000 urgencias en hospital y 220.000 urgencias en domicilio. En definitiva, 20.000 médicos trabajando y cuidando la salud de 2 millones de asociados. Un gran grupo sanitario al servicio de la sociedad que genera empleo directo para más de 6.000 profesionales. Tenemos presencia en todas las provincias españolas, a través de Asisa o a través de Asistencia. Detrás de estas dos sociedades anónimas, que por ley, para hacer seguros, tienen que ser sociedades anónimas, detrás de cada una de ellas hay una cooperativa de médicos. La media de pertenencia de nuestros asegurados a nuestra institución cuadruplica la media de pertenencia de otros asegurados a otro tipo de organizaciones. Esto indica la fuerza que tiene la idea de don José Espriu y que ha sido referente nacional y referente internacional. En todos los foros internacionales de cooperativismo, sobre todo en los del cooperativismo sanitario, la Fundación Espriu está situada en primer término. Tanto es así que lideramos a nivel de la Alianza Cooperativa Internacional cualquier iniciativa que en el mundo cooperativo se pueda dar en temas sanitarios. Somos reconocidos en todo el mundo como líderes. Creo que el doctor Espriu dejó sus empresas en muy buenas manos. El alma de Espriu sigue estando en que para nosotros es esencial dar el mejor servicio posible. El alma del doctor Josep Espriu sigue presente en todas y cada una de las empresas que creó a base de empeño, tesón y carácter, cualidades de las que nunca desistió y que coinciden en remarcar sus más próximos colaboradores. Ellos son hoy quienes gestionan en el día a día su gran legado. Yo no quiero meterme nunca en ningún sitio, ahora que no me meta. Soy un hombre inquieto, pero no inquieto en meterme. Cuando me meten en un sitio creo que adquiero una responsabilidad y entonces no paro. Ha sido y es un personaje clave en la sanidad del Estado español y probablemente su legado es el más importante y el más relevante desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo de los que se han producido a lo largo de todo el siglo XX. Fue una persona que se adelantó medio siglo al pensamiento de cómo se ejercía la medicina. Su misión fundamental era intentar ayudar a los demás. Tenía gestos de persona humana. El trato era tan especial que te convencía, pero es que además era un hombre preparado, era un hombre creyendo en lo que decía, y eso hizo pues que su labor, que ha trascendido, pues sea realmente válida y que, ¿qué voy a decir yo? Yo lo aprecié, yo fui muy amigo de él y me emociono y me siento orgulloso de haber sido amigo de Pepe Espriu. No tuvo él ningún tipo de ambición personal, no tuvo ningún tipo de estímulo por el lucro. Murió sin tener nada más que su casa, su vida y sus recuerdos. El legado del doctor Espriu es hoy una brillante realidad que nace cada día
y que mira al futuro con seguridad y optimismo. El sueño centenario tiene toda la vida por delante.